con su charla? Sí, claro. Deme unos minutos. Aprovecho antes al público para presentar al doctor José de Anda Sánchez. Voy a permitirme leer un poquito su CV. Él realizó un estudio de doctorado en Ciencias en la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Ingeniería Química por la UAM Iztapalapa y licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara. Durante su vida profesional ha laborado como ingeniero de procesos en Ciba Geigy Mexicana y Bayer de México. Asimismo, fue ingeniero de desarrollo y tecnología en la empresa Crisel, subsidiaria de CITSA, y desde el año de 1994 es investigador de la Unidad de Tecnología Ambiental del CIATEG. Durante su vida como investigador, ha realizado estancias académicas y de investigación por invitación en el Instituto Tecnológico de Israel, en la Universidad de Toronto, en la Universidad de Brigham Young en Utah, en el Instituto de Hidrología y Protección de Aguas en la Universidad Técnica de Braunschweig en Alemania, en el Ministerio de Medio Ambiente de Canadá y en el Instituto de Química Técnica en la Universidad de Friedrich Alexander, también en Alemania. En el año de 1996 recibió la distinción como profesor titular del ITESO y en el periodo de 2009 al 2014 tuvo a cargo la Dirección General del CIATEG, impulsando los campos de la biotecnología vegetal, industrial, alimentaria y ambiental, y creando la Unidad de Investigación en Biotecnología Médica y Farmacéutica. Ha sido acreedor del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en el año 2017, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha dedicado su vida al estudio de diversos campos de la ciencia y la tecnología del agua, entre los que destacan la limnología, la hidrología de las aguas superficiales y la calidad del agua. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de métodos innovadores basados en la naturaleza para el tratamiento de aguas residuales. Desde el año 2020 es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos relacionados con el manejo sustentable de los recursos hídricos. Su producción científica comprende 50 publicaciones con arbitraje internacional, 20 capítulos de libro, un atlas ambiental, 2 libros, 20 ponencias presentadas en congresos y 74 conferencias nacionales, además de 8 internacionales. Sus trabajos han sido mencionados en más de 1,100 citas internacionales de acuerdo al Google Scholar Citation con un índice H de 18. Doctor, le cedo los micrófonos y de verdad muchas gracias por su tiempo y su apoyo en esta charla. Adelante. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, voy a compartir la presentación. Un momento. Bueno, tal como fue solicitado, pues no preparé esta charla como una conferencia, sino como tal, una charla. No pretendo llegar a explicaciones profundas de lo que estamos haciendo con los temas de los lagos, presas y ríos. Es más una narrativa de en dónde estamos trabajando, cómo estamos trabajando, qué problemas estamos tratando de resolver. Y pues la intención es compartir estas inquietudes con ustedes. Tengo entendido que al final ustedes tienen la libertad de plantear algunas preguntas, las cuales estoy completamente con el gusto de atenderlos y conocer también sus inquietudes. Bueno, tal como lo comentó Jesús, mi trayectoria académica fue la de un ingeniero químico en la Universidad de Guadalajara, allá por los años 70. Después me fui a la Universidad Metropolitana a estudiar la maestría en Ingeniería Química. Tuve la suerte de trabajar con el profesor Jesús Álvarez Calderón, que tiene una trayectoria impresionante como investigador en esta universidad. Posteriormente me fui a hacer una estancia técnica a la Universidad de Erlangen en Nuremberg. Estuve por allá un par de años. Regresé a México y pues mi pasión era la ingeniería química, así que busqué la forma de trabajar en empresas del ramo. Tuve contacto primeramente con la empresa Ciba Geigy, después trabajé para la empresa Bayer y finalmente estuve con la empresa CITSA trabajando proyectos de diferente naturaleza. En esa trayectoria, digamos, profesional, que fue para mí muy, muy pues aleccionadora,
pues tuve la oportunidad de ver cómo se fabricaban a nivel industrial productos fantásticos, ¿no? Principalmente en todo lo que se refiere a la producción de fibras, a eh, los colorantes para diversas aplicaciones. Tuve en Ciba-Geigy la oportunidad de colaborar y de trabajar directamente con un grupo de científicos suizos para el desarrollo tanto de la tecnología de producto como de proceso para una molécula que en su tiempo fue muy exitosa. Le llamaron ellos Metilox. De pronto llegué a tener la invitación, pues, en mi escritorio de participar en este proyecto. Y esta molécula, pues, tuvo el destino de esta molécula era funcionar como un aditivo que pudiera retener la luz ultravioleta en, en, los, en el equipo espacial que se utiliza para hacer las exploraciones bueno, en aquel entonces pues era tanto en el espacio inmediatamente directo cercano a la Tierra como en la Luna. Entonces, a mí me parecía impresionante que estuviéramos en México trabajando un proyecto en colaboración con Suiza y de pronto pasan cosas aquí en México que me parecen inauditas, ¿verdad? Ahora lo puedo mencionar, durante muchos años no podía yo mencionar que estábamos trabajando por ese proyecto, pero finalmente ya es de conocimiento público que esa molécula existe o existió y tuvo una aplicación muy buena tanto para la industria espacial como para la industria aeronáutica. Y bueno, tuve la satisfacción de participar en ese proyecto. Posteriormente, ya cuando al paso del tiempo me fui dando cuenta que pues esas maravillosas empresas también generaban una cantidad impresionante de desperdicios, que en aquel entonces no estaban nada regulados, bueno, regulados de manera muy incipiente, y el desastre ambiental que se estaba causando pues no dejaba de ser a veces muy decepcionante. Tuve una ventana de oportunidad para poder trabajar en temas ambientales porque me comenzaron a interesar sobremanera cómo manejar esa cantidad de residuos industriales y lo que estaban causando para el medio ambiente. Y en aquel entonces estaba como director de nuestra institución, el ingeniero Juan Andrés Olmos Oria, y acepté su invitación de trabajar para CIATEC y de trabajar en un proyecto que en aquel entonces era muy importante para el gobierno del estado, que era el lago de Chapala y los problemas que estaban ocasionando una alga que estaba causando problemas de calidad del agua en ese entonces. Y por lo tanto, me di cuenta que trabajar en un tema como el lago de Chapala, pues era completamente diferente a estar dentro de una empresa, ¿verdad? Donde estaba familiarizado con procesos químicos de reactores, de columnas de destilación, de separadores, en fin, de procesos más, vamos a decir, técnicos, orientados hacia la industria, y de pronto encontrar que ahora pues estaba trabajando sobre un lago, un cuerpo de agua, que era de alguna manera pues el cuerpo receptor de una cantidad enorme de actividades industriales que se dan a lo largo de toda la cuenca del río Lerma. Entonces, me di cuenta, estuve en el programa de Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM para ver la posibilidad de obtener hacer mi tesis doctoral, pero me di cuenta que en aquel entonces en México pues las capacidades que había en el país para poder abordar problemas de esta naturaleza no eran muy amplias, por lo que tuve que recurrir nuevamente a estudiar en Alemania, y a través de una beca Sandwich, pues estuve trabajando con el profesor Ulrich Maniak, que él está en el Instituto Lifeweise, ya es una persona jubilada en el Instituto Lifeweise, y tuve la gran suerte, ¿verdad?, de trabajar con ellos, además del proyecto de Chapala, me invitaban a las conferencias de un proyecto maestro que tenían ellos en la universidad para el saneamiento de la cuenca del mar Mediterráneo. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Ese proyecto estaba hospedado en aquel entonces en esta universidad. Y bueno, fue impresionante estar trabajando con estudiantes de todas las partes, de todos los países, que son como 14, ¿verdad?, que conformaban en aquel entonces la cuenca, que eran vecinos de la cuenca del mar Mediterráneo. Por supuesto que una cantidad impresionante de problemas derivados
de los residuos industriales, de los residuos de la guerra, ¿verdad? Que fueron depositados de una manera irresponsable, que estaban causando problemas en las cuencas, de calidad de agua en las cuencas hidrológicas, que a final de cuentas, por las lluvias, escurrían hasta el mar Mediterráneo. Estaban en peligro de extinción muchas especies del mar Mediterráneo, y pues comenzamos a entender mucho la problemática que causaban nuestras actividades pues humanas, tanto las convencionales, las del día con día en nuestras casas, como las industriales, y las derivadas en aquel entonces de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos pues, de los ejércitos que participaron en esta guerra, pues enterraron de manera clandestina muchos residuos que posteriormente causaron problemas no ambientales, y no solamente eran residuos químicos, sino también residuos radioactivos, ¿no? Después de mi estancia en Alemania, tuve un afortunado encuentro con el profesor Harvey Scher, que en aquel entonces era el asesor regional científico de Environment Canada, y él me invitó a conocer la problemática de la cuenca de los Grandes Lagos. Estuve yendo durante 6 años, cada año, a participar en un congreso en donde me estaba enterando de cómo estaban trabajando la problemática de esta cuenca. Es impresionante. Ahí pueden ver las dimensiones de lo que tiene la cuenca de los Grandes Lagos en comparación al territorio nacional. Estamos hablando de un porcentaje importante. Es una cuenca que se compone de 5 grandes lagos y que comprende el 9% del agua dulce del planeta. Entonces, pues podemos darnos cuenta que la cantidad de agua es inmensa. Para que tengamos una idea, solamente el lago Ontario, que lo podemos ver aquí en el color rojo, más rojo, ¿verdad? Que de hecho es uno de los lagos que tiene mayor estrés acumulado en cuanto a problemas de contaminación. Y yo ahora explico por qué. Este lago es 400 veces más grande que el lago de Chapala. Es decir, si uno está al centro del lago, no alcanza a ver las orillas, y se puede ver perfectamente bien en la curvatura el efecto de la curvatura de la Tierra por la inmensidad de este lago. Después me enteraría de por qué este color rojo que se muestra aquí en este mapa, que lo voy a compartir en un par de láminas con ustedes. ¿Por qué es tan importante este tema del agua? Y conforme yo me iba adentrando más en los temas relacionados con el agua, más me iba interesando, y más realmente no me arrepentí de haber dejado la industria por entrar a esos temas tan fascinantes que tienen que ver con el manejo del agua, tanto en cantidad como en calidad. Si nosotros concentráramos todo el agua que tenemos en el planeta en una esfera, pues ese sería el tamaño de la esfera. Es decir, no tampoco, aunque estemos a orillas de la playa y veamos la inmensidad del mar, no es mucha agua. Si consideramos que ese es todo el agua del planeta y quisiéramos saber cuánto es el agua dulce, pues encontraríamos que todavía es más pequeña. O sea, el agua que podemos beber, con la que podemos convivir y desarrollar nuestras actividades, más pequeña. ¿Y cuánto es el agua que se encuentra? ¿Cuánto es el agua que se encuentra en los ríos, lagos y presas? Pues es este pequeñísimo punto de color azul que vemos aquí, ya casi microscópico, con lo que podemos darnos cuenta que todos nuestros ríos, lagos y presas en los 5 continentes, pues es un recurso que debemos cuidar de una manera pues extraordinaria, debido a las limitaciones que tenemos de agua en el planeta. ¿Qué es lo que encontraron en el lago Ontario? Sucede que hace tiempo, por ahí de los años 60, 70, se hizo muy famoso los bifenilos policlorados, que es un compuesto químico que se utiliza como dieléctrico en los transformadores. Fue muy popular porque pues era magnífico, cumpliendo esa función como dieléctrico. Prácticamente todos los transformadores y equipos eléctricos que requerían de ese aislamiento, pues utilizaban los PCBs, los bifenilos policlorados. No se dieron cuenta del daño ambiental que podían causar hasta que una empresa
comenzó a enterrar sus residuos clandestinos, de manera clandestina, dentro de la cuenca propia del lago Ontario, en las cercanías del lago Ontario. Con el tiempo, pues los tanques o los depósitos de esos PCBs que no cumplieron requisitos de calidad, pues fueron oxidándose, se lixiviaron, se derramaron y pues el agua subterránea arrastró esos residuos de PCBs directamente hacia el lago Ontario. ¿Qué fue lo que observaron? Que con el tiempo, desde el fitoplancton hasta las especies mayores que habitan en el lago, estamos hablando tanto especies acuáticas como las aves acuáticas y las especies terrestres, comenzaron a tener problemas teratogénicos, es decir, comenzaron a presentar visibles problemas de deformación debido a la contaminación que estaban teniendo estas especies por el contacto con los PCBs. O sea, una pequeña cantidad, porque tampoco no fue mucho lo que se derramó de PCBs en el lago Ontario, y conociendo la magnitud de ese lago, uno no se puede explicar cómo pudo haber causado tanto daño a las especies. Pues sí, sucede que sí, es una sustancia altamente tóxica, altamente teratogénica, y bueno, posteriormente sí se dieron cuenta que había problemas ya de salud entre las personas, principalmente desarrollo de cáncer de mama en las mujeres. Es impresionante ver que un país tan cuidadoso del medio ambiente como lo es Canadá, pues estaban enfrentando un problema que todavía el día de hoy lo sigue manejando. Tienen que extraer sedimentos de la laguna para descontaminarlos, para limitar el uso de los PCBs, y posteriormente pues los gastos que se están teniendo a nivel gubernamental para el saneamiento son igualmente en el orden de cientos de millones de dólares al año para poder descontaminar ese lago. En esta lámina estoy mostrando las diferentes rutas que tiene la contaminación hacia un cuerpo de agua, que pueden ser por depósitos atmosféricos derivados de la contaminación atmosférica, por las actividades agrícolas derivados de los escurrimientos y de los procesos de riego, además también por las aguas subterráneas, ¿verdad?, que llegan hacia este cuerpo de agua y que posteriormente se incorporan a toda la cadena alimenticia, o sea, es decir, todos los contaminantes tarde o temprano pasan a los sedimentos, y de los sedimentos al agua, del agua obviamente pues a la cadena alimenticia. En el caso de las aguas subterráneas, pues igualmente podemos ver que una buena cantidad de las actividades humanas están estrechamente ligadas con estas aguas subterráneas, y aquí se ve en esta lámina pues los procesos en los cuales podemos contaminar nuestras fuentes de agua subterránea, que pueden ser los vertederos, las gasolineras, el drenaje urbano, las plantas de tratamiento, en fin, cuando no son manejados apropiadamente estos residuos, pues están generando una problemática de contaminación hacia nuestros cuerpos de agua. En México, uno de los problemas más visibles que tenemos se conoce como eutrofización, es decir, las actividades agrícolas que comprenden una buena parte de nuestro territorio está comprometida con tierras agrícolas, pues utilizan fertilizantes agroquímicos que tarde o temprano van a dar nuestros ríos, en nuestros lagos y nuestras presas, y podemos ver imágenes como esta, ¿verdad?, donde tenemos pues un hermoso lago, pero lleno de lirio acuático, lleno de algas verde azules, que son el resultado de una cantidad muy fuerte de nutrientes que se están descargando hacia nuestros cuerpos de agua. Y pues obviamente mientras que no se tengan unas buenas prácticas agrícolas, manejo apropiado de los residuos que se descargan a los cuerpos de agua, pues vamos a tener siempre este problema de la lucha interminable por remover malezas acuáticas o enfrentarnos a los blooms, a las floraciones de algas verde azules. Pues es importante, ya hemos visto con las láminas anteriores que es muy importante conservar los servicios ambientales de nuestros cuerpos de agua. Estamos paulatinamente perdiendo la belleza de muchos de nuestros cuerpos de agua, como son
pues las lagunas de Montebello, la laguna de Bacalar, esos cuerpos de agua que nos fascinaron cuando tuvimos la oportunidad de conocerlos en alguna ocasión, y si no los conocen, pues ábranse un espacio de tiempo para conocerlos. Pues hoy en día están enfrentando esos diversos problemas de eutrofización. Los servicios ambientales que prestan nuestros ríos, lagos y lagunas, pues son servicios de provisión de alimentos, agua dulce, fibras, maderas, combustible, recursos energéticos. Regulación del clima, regulación atmosférica, regulación hidrológica, control de la contaminación, de la erosión y las inundaciones. Servicios culturales, bienestar, recreación, valor estético y de educación e investigación científica. Y de soporte a la biodiversidad, formación de suelos, reciclaje de nutrientes y fertilidad y polinización. Digamos, por decirlo así, todos los cuerpos de agua en el mundo tienen una capacidad de absorber ciertos contaminantes, determinadas cantidades, pero cuando esas cantidades se sobrepasan a sus límites de resiliencia, pues estos ríos, lagos y lagunas comienzan a presentar problemas serios desde el punto de vista no solamente estético, sino se van perdiendo paulatinamente los usos a los cuales estaban destinados estos cuerpos de agua. Los principales, entre otros, ¿verdad? Podemos mencionar algunos usos que tienen los lagos, como son el soporte de la diversidad de especies de flora y fauna, proveen el hábitat de especies locales y migratorias, constituyen el refugio de especies raras amenazadas con peligro de extinción, son un componente esencial del paisaje y un recurso natural invaluable para el sustento de la economía local. Bueno, ya que pasamos por nuestra formación académica, tanto en Alemania como en Canadá y la UNAM, pues ahora sí, a ponernos a trabajar. De la teoría hay que pasar a la acción. Comenzamos a trabajar el tema del lago de Chapala con diversas instituciones nacionales e internacionales. Generamos un atlas ambiental que explica toda la problemática de la cuenca desde el Estado de México hasta el lago de Chapala, describiendo pues todas las actividades que están causando daños al ecosistema, a todos los ríos que vierten sus aguas hacia el río Lerma y a su vez el río Lerma hacia el lago de Chapala, y pues los tremendos problemas de contaminación que estamos enfrentando en ese cuerpo de agua. Además, ¿verdad? Surgió la oportunidad de estudiar una de las presas más grandes de México, que es la presa de Aguamilpa. Para que tengamos una idea, pues el lago de Chapala tiene una capacidad de almacenamiento como de 8,000 millones de metros cúbicos. Normalmente, ya desde hace muchos años, no se alcanza ese volumen máximo. Estamos en el orden de 5,000 millones de metros cúbicos o quizá menos. Bueno, pues la presa de Aguamilpa tiene prácticamente el mismo volumen de agua que tiene el lago de Chapala, 5,000 millones de metros cúbicos. Es una presa impresionante, no solamente por la cantidad de agua almacenada, sino también por la belleza estética y escénica que tiene en sus diferentes partes esta hermosa presa. También, si tienen oportunidad de pagar una lancha para que paseen y conozcan esa presa, es impresionante, vale la pena. Después vino un reto muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Sucede que por ahí apareció una publicación en donde se hablaba de contaminación del lago de Chapala por mercurio. Desafortunadamente esa publicación pues tuvo eco en los periódicos, no solamente de México, sino de Estados Unidos. Y pues fue un grupo de investigadores, tanto de aquí de México como de Estados Unidos. Tomaron 6 peces justamente en la desembocadura del río Lerma, encontraron mercurio y publicaron e hicieron un paper, ¿verdad? Con una nota bastante amarillista de lo que estaba pasando. Hicieron extensivo esa contaminación para todo el lago, y el resultado es que una vez que apareció la nota del periódico en el Washington Post y en el New York Times, en aquel entonces, bueno, cayó en manos de los más de 10,000 canadienses y americanos que viven en la ribera del lago de Chapala, y dejaron de consumir los peces del lago de Chapala. Los pescadores, una comunidad de más de 3,000 personas en aquel entonces, se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana.
nos pidieron, que si podíamos investigar qué era lo que estaba pasando con el mercurio. Hicimos un trabajo extensivo a lo largo de toda el lago de Chapala, no solamente la desembocadura. Trabajamos con más de 250 individuos de peces de carpa, tanto machos como hembras de diferentes edades, en diferentes localizaciones, y el resultado fue que pues, los peces no tienen más mercurio que lo que tienen, encontramos en una lata de atún cuando la compramos para, para pasar un, con un rato comiendo atún en casa. O sea, eso, pues desafortunadamente, sí repercute muchísimo cuando uno hace una ciencia especulativa, o sea, cuando no hacemos una ciencia con rigor científico, pues afectamos por supuesto que afectamos a las comunidades cuando no estamos siendo suficientemente honestos desde el punto de vista científico. Por eso me tomé la libertad de poner esta lámina que alguna vez vi en una presentación que compartieron allí en Canadá, que dice, there is science and there is sound science. Es decir, pues hay ciencia y hay ciencia sólida. Es decir, tenemos que buscar siempre hacer la ciencia sólida. Si no, podemos caer en resultados como los que se mencionan aquí en la leyenda que está abajo de esta caricatura, donde dice, bueno, pues sabemos todos, ¿verdad?, que la Luna se está alejando de la Tierra año con año en cantidades ya determinadas por los astrofísicos. Pero si uno hace la ciencia al revés, ¿verdad?, pues se supone entonces que si nos estamos alejando, alguna vez la Luna estuvo tan cerca de la Tierra que pudo haber matado a los dinosaurios, al menos los más altos, ¿no? Entonces, ese tipo de conclusiones es más o menos lo que vimos en esto. O sea, hicieron una extrapolación con poquitos resultados y su nota afectó la economía de muchísimas personas. De allí, obviamente surgió de los estudiantes que se fueron graduando con un servidor pues comenzamos a crecer en el grupo de trabajo y comenzamos considero que nuestras capacidades comenzaron a ser reconocidas y comenzamos a tener proyectos en otros cuerpos de agua del occidente de México. Sucede que tenemos, además del lago de Chapala, tenemos la laguna de Caquititlán, la cuenca de Atotonilco, la laguna de San Marcos, la cuenca de Zapotlán, y nos dimos a la tarea de comenzar a estudiar qué era lo que estaba pasando también en esos lagos. Nos dimos cuenta, comenzando con la laguna de Zapotlán, que efectivamente estamos enfrentando problemas de eutrofización, porque hay descargas de aguas residuales, descargas de aguas agrícolas, una cantidad impresionante de nutrientes, y pues que están causando problemas tanto para los pescadores como para las personas que quieren disfrutar del lago para fines deportivos, estéticos o recreativos. Da la casualidad que prácticamente todas estas cuencas son cuencas endorreicas, es decir, cuencas cerradas, en donde no hay un flushing de agua, es decir, no está entrando un río que arrastra los contaminantes o que diluye esos contaminantes, sino que al revés, quedan todos paulatinamente concentrados en ese cuerpo de agua, y con el tiempo, bueno, pues van presentando problemas de acumulación de esos contaminantes, tanto en los sedimentos como en la columna de agua. Comenzamos a publicar nuestros resultados, efectivamente, tuvimos que aprender metodologías para hacer balances térmicos, para hacer balances de agua, para pues ir incorporando ciencia en el conocimiento de estos lagos. Y gracias a la colaboración que tuvimos con el colega de Canadá, el doctor Harvey Sher, entendimos que para poder manejar esos problemas necesitábamos indicadores ambientales. Esos indicadores, pues la ciencia, cuando uno lo publica en papers, pues normalmente los políticos no agarran los papers para definir políticas públicas. Entonces, pues lo que ellos entienden son cosas más sencillas. Entonces, la ciencia la tenemos que trasladar a indicadores que puedan ser interpretados por los tomadores de decisiones y que puedan efectivamente pues promulgar leyes, regulaciones, normativas que ayuden a mejorar las condiciones ambientales en las que vivimos todos nosotros. Además, ¿verdad? Con los estudiantes pues nos dimos cuenta que
que además de la contaminación por nutrientes y la proliferación de la maleza acuática, teníamos un problema de contaminación por salmonela. Tanto con los colegas ya investigadores de CETES como con los estudiantes hemos estado publicando periódicamente nuestros resultados. Después de trabajar con Zapotlán, nos preguntaron que si era posible colaborar con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga para conocer la razón por la cual se estaban ellos enfrentando a una problemática de mortandad masiva de peces. Comenzamos a trabajar en esa laguna para conocer cómo estaban las condiciones de calidad del agua y entender por qué razón estaba habiendo, particularmente durante el mes de agosto y septiembre, los primeros días de septiembre, se presentaba cíclicamente esa mortandad masiva de peces. Desarrollamos un índice de calidad del agua, nos dimos cuenta efectivamente que durante los meses los primeros días de lluvias, ¿verdad?, bajaban muchísimo las condiciones del índice de calidad del agua para recuperarse un poco en agosto y septiembre. El resultado a nosotros nos fascinó. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, y eso ya no lo tengo por aquí, pero lo que está causando el problema es la proliferación de las cianobacterias. Es decir, las cianobacterias son bacterias que durante el día tienen un proceso igual que las plantas, ¿verdad?, de que toman luz y transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Nosotros no veíamos durante el día que hubiera un problema de oxigenación del agua, porque el agua estaba suficientemente bien oxigenada. Y nos dimos cuenta que la mortandad de peces se daba más bien durante la noche, así que no están aquí las fotografías, pero tuvimos que salir durante la noche para ver qué era lo que estaba pasando. Y eureka, efectivamente, durante la noche se presenta una anoxia impresionante en la laguna durante esos meses, debido a que después de las lluvias se removieron los nutrientes del sedimento de la laguna, y además fue arrastrado más nutrientes por parte de la agricultura y de las plantas de tratamiento, que no tienen la capacidad de tratar todo el agua residual que reciben durante la época de lluvias, con lo cual pues tienen en esta época toda una concentración de nutrientes que permite la proliferación de las algas verdes azules. Las algas verdes azules durante la noche respiran, toman el oxígeno, desalojan el dióxido de carbono y prácticamente dejan la laguna sin el oxígeno que requieren los peces para poder sobrevivir. Y como resultado, pues sí, nos tocó ver como a las 4 de la mañana se presentaban esa desesperante lucha por la vida de todos los peces en la laguna. ¿Dónde está el problema? Pues el problema son las plantas de tratamiento, son las descargas de la agricultura, ¿verdad? Y eso, lo dimos a conocer. Estamos trabajando con autoridades del gobierno municipal, con las del gobierno del estado, para poder establecer estrategias que permitan recuperar las condiciones ambientales de este lago urbano, que es el más grande que tenemos cerca de Guadalajara, la laguna de Cajititlán. En fechas más recientes comenzamos a trabajar en otra laguna que también está muy cerca de nosotros, que está en el municipio de Villa Corona, que se llama la laguna de Atotonilco, y pues la cual comprende, ahí el problema es que es una laguna muy somera. El espejo de agua, la distancia que hay entre el sedimento y el espejo de agua es aproximadamente de 1 metro en la zona más profunda, pero sus características son muy particulares porque llega una cantidad impresionante de aves, tanto de Canadá, migratorias, tanto de Canadá a Estados Unidos, como de las propias aves que están ahí en el sitio. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que año con año se está presentando una disminución paulatina del volumen de agua de almacenamiento. Es un sitio Ramsar, es decir, protegido por una convención internacional, y estamos justamente trabajando en todo lo que se refiere al balance hídrico, las estrategias para conservación del agua, el manejo sustentable del recurso hídrico para poder conservar esas especies que están comprometidas ahora con este problema de cantidad de agua. No es tanto el problema de contaminación, porque es una laguna pues con una salinidad relativamente alta,
y eso ayuda muchísimo a que muchos de los contaminantes, las bacterias, sobre todo los patógenos, no puedan sobrevivir en la laguna. Pero pues sí, definitivamente sí estamos comprometiendo con el tema de cantidad de agua, la subsistencia de todas las especies que arriban a este lugar durante determinadas épocas del año. Posteriormente, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, nos solicitaron apoyar al gobierno del estado en estudiar cómo estaba el tema de calidad de agua en el río Santiago. Con toda la metodología que habíamos desarrollado en años anteriores y con un estudiante que actualmente sigue siendo estudiante de CIATEC y otros colegas de diferentes instituciones, comenzamos tanto de la UNAM, del Tecnológico de Monterrey y el propio CIATEC, logramos desarrollar un índice de calidad del agua para el río Santiago. Fue notificado y aceptado por el gobierno del estado y notificado oficialmente. Que ya tenemos ese índice para el río Santiago y los tomadores de decisiones, los políticos, ¿verdad? Pues ya tienen un conocimiento muy claro de cómo se está comportando la calidad del agua de este río. Al paso del tiempo, bueno, durante este tiempo que nosotros estábamos estudiando la contaminación, yo me daba cuenta que una buena parte de los problemas se derivan a que muchas comunidades no cuentan con sistemas de saneamiento. Y fue un colega que en paz descanse, Alberto López López y un servidor, que nos preocupamos por desarrollar una tecnología que fuera más amigable con el medio ambiente, que no utilizara tanta energía, que no requiriera sistemas, que no fueran sistemas complejos de operar, sino que fueran muy sencillos. Y logramos afortunadamente una tecnología de la cual logramos una patente. Construimos una unidad demostrativa ahí en CIATEC, en la unidad Zapopan, la cual ustedes pueden ver cuando gusten, ¿verdad? Cuando tengan oportunidad. Y pues fue maravilloso porque realmente logramos una tecnología con cero consumo energético, con mínimas condiciones de mantenimiento y operación, y además logramos vincular un escenario completamente estético y agradable a las personas. No se generan malos olores, no parece planta de tratamiento como ustedes pueden visualizar. Y para nuestra pues satisfacción, pues, ¿verdad? Creamos además, sin nosotros haberlo deseado de esa manera, un biotopo, es decir, un lugar en donde confluyen tanto desde los insectos como aves, como pequeñas roedores y por supuesto se genera una cadena alimenticia y alguna vez ya hemos encontrado serpientes que están buscando los conejos que están anidando ahí, ¿no? Entonces, pues es verdaderamente muy satisfactorio. El gobierno del estado se interesó por la tecnología, construimos ya nuestra primera unidad para el tratamiento comunitario para dar servicio a 800 personas. Como pueden ver, todavía no está plantado. El viernes de esta semana salgo a Tequisayán, cerca de Ciudad Guzmán, que es la comunidad a la que se va a dar servicio de saneamiento. Y pues ya pretendo con los estudiantes del Centro Universitario del Sur comenzar el trabajo de plantación de humedad para que se vea como lo tenemos aquí en Zapopan. Bueno, pues este trabajo está por supuesto publicado, lo pueden encontrar en la revista Water y también pues ya ha llamado la atención de propios y extraños, ¿verdad? Recientemente fue publicado en un pues en un diario de los Estados Unidos, pues este logro, ¿verdad? Porque una parte del proyecto es escoger adecuadamente las plantas ornamentales que vamos a utilizar. Aquí les estoy explicando a profesores y estudiantes del Centro Universitario del Sur cómo vamos a proceder con la plantación. Y bueno, ¿cuáles son nuestras lecciones aprendidas en la gestión de los lagos? Sucede que a la par de muchos científicos en todo el mundo, pues un servidor también está consciente de que pues tenemos que tener algunos principios que ayuden a la conservación de nuestros lagos, nuestras presas, nuestros ríos. Y bueno, hay una institución que se llama IALEC, que está hospedada en Japón, que pues aglutina a muchos expertos de todo el mundo que tenemos la preocupación por nuestros lagos, nuestras presas, nuestros ríos, y han promulgado pues los 7 principios que tienen que ver
con el manejo sustentable de nuestros recursos de agua, en particular de los lagos, ¿no? No los voy a leer, están al alcance de la presentación que seguramente se va a compartir con ustedes al final de mi exposición. Pero sí, son 7 principios, ¿verdad?, que tienen que ver desde una relación armoniosa con el hombre y la naturaleza, en la cuenca, la definición de nuestra cuenca de drenaje, que es el punto de partida, desarrollar políticas de prevención de la contaminación en largo plazo, generar conocimientos científicos sólidos, ¿verdad?, que ayuden a la toma de decisiones, la gestión sustentable de los recursos, tanto de cantidad como de calidad en el agua. Se debe motivar a los ciudadanos a que participen y que identifiquen los problemas y que participen en la solución de dichos problemas. Y, por supuesto, crear un ambiente de gobernanza. Esta mal traducida es gobernanza, no gobernabilidad. Buena fe, transparencia y una correcta distribución de las competencias de los agentes implicados. Bueno, al final, en alguna de las idas a Canadá, tuve la oportunidad de que me regalaran este póster. Pues no está bien la imagen, pues, ¿verdad? Pero este póster acompaña mi lugar de trabajo todos los días y me recuerda que efectivamente tenemos que hacer un día con día un trabajo en favor de nuestros lagos, nuestras presas, nuestros ríos. Esta imagen lo que refleja, pues, este hermoso humedal, este lago que es parte de, que la estamos recibiendo como herencia de otras personas y que lo vamos a tener que entregar como herencia a las siguientes generaciones, pues está siendo amenazada por el crecimiento, por los desarrolladores, por la urbanización, ¿verdad?, que poco a veces reflexionan sobre la importancia de estos cuerpos de agua. Y con esto termino yo mi exposición y estoy atento a sus inquietudes. Doctor de Anda, muchas gracias por su charla, muy interesante, y pues sí recordar el tema de la importancia de cuidar nuestros recursos hídricos desde hace muchos años, y cada día con el paso del tiempo es más importante aún. Sí, me preguntan aquí, el nombre de la presa es Aguamilpa. Aguamilpa está en Nayarit, efectivamente. Y los demás cuerpos de agua pues están en Jalisco, de los que hemos hablado. Sí, tengan toda la libertad de preguntar, no se requiere ser experto para preguntar. Si tienen cualquier inquietud, estoy a sus órdenes. Parece que no hay más preguntas, ¿es correcto? Parece que no, doctor. Bueno, aquí estoy revisando en el chat y únicamente aparece el tema de la presa de Aguamilpa. Aquí viene otra pregunta de Ileana Rubio. Dice, el proyecto que tiene con humedales, ¿qué se requiere? El proyecto que tenemos con humedales, a ver, otra vez la pregunta es. Dice, el proyecto que tiene con humedales, ¿Qué ¿qué se requiere? Me imagino que se requiere para generar este tema de la planta de tratamiento. Me refiero al hecho de que si se puede trabajar en con cualquier tipo. Bueno, se puede trabajar o sea, está básicamente diseñado para tratar las aguas residuales comunitarias, es decir, no industriales, pero definitivamente sí podemos manejar con esta tecnología aguas, cierto tipo de aguas industriales con una carga orgánica más allá de lo que tiene un agua comunitaria. Se tiene que hacer una caracterización del agua residual para poder determinar si el sistema es suficientemente robusto para poder tratar ciertas aguas industriales. ¿Cuentan con alguna alternativa para controlar las cianobacterias en Zapotlán? No hasta este momento. O sea, lo mejor, ¿verdad?, es prevenir que es un manejo a nivel de cuenca. Es decir, en la medida en que nosotros
controlemos las descargas de nutrientes en las plantas de tratamiento, en las actividades agrícolas, a través de un manejo adecuado del territorio, de buenas prácticas agrícolas, de utilizar cultivos que requieran menos fertilización, o que esa fertilización sea mejor hecha, ¿verdad? Bueno, tengo entendido, por ejemplo, que en algunos casos, pues los fertilizantes, en ciertos programas regalan los fertilizantes, y ya no interesa que si están usando fertilizantes en exceso. Y bueno, pues todo lo que está en exceso durante las lluvias va a parar hacia los cuerpos de agua. Perseguir el problema dentro del cuerpo de agua, sí hay soluciones. Por ejemplo, hay una empresa en Europa que utiliza ultrasonido para poder, vamos a decirlo así, reventar la pared celular de las cianobacterias e impedir que progresen. Pero pues eso no es, digamos, para mí el camino correcto. Para mí el camino correcto es manejar el problema a nivel de la cuenca para evitar que lleguen las aguas residuales crudas o con un tratamiento muy incipiente, no muy bien hecho, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Cajititlán, nos llegamos a encontrar realmente agua cruda flotando ahí en la laguna, y a pesar de que tienen 3 plantas de tratamiento. Entonces, señal de que están sobrepasadas en capacidad esas plantas de tratamiento. Bueno, por aquí dice: felicidades por su trabajo, muchísimas gracias. ¿Cuánto cuesta una planta como la que instalaron? Bueno, esa planta es una planta como de 800, para tratar el agua de 800, aguas residuales para 800 personas. Fue financiado el proyecto por la Secretaría de Desarrollo Rural, y aproximadamente la inversión fue como de 1.5 a 2 millones de pesos, si mal no recuerdo. ¿Me puede pasar su contacto, por favor? Sí, con todo gusto. Lo voy a escribir aquí, mi correo electrónico, en el chat. Y está muy sencillo: janda@cietec.mx. Bueno, alguien ya me ayudó ahí también. Jesús Fuentes, nada más tengan cuidado porque hay una coma ahí, es un punto. Y estoy a sus órdenes, si les interesa sumarse a la aventura de trabajar en los cuerpos de agua que estamos investigando. ¿Cuál sería el costo por metro cúbico de tratar por su respuesta a los derechos del lactosuero de Zapotlanejo? Gracias por estar al pendiente. Ajá, Tere. Bueno, vamos a decir, para tratar un agua residual convencional, es decir, doméstica, comunitaria, si vemos los costos de una planta convencional, estamos hablando de costos que van desde 7 hasta 10 pesos por metro cúbico. En la planta con la tecnología de CIETEC estamos hablando por abajo de 1 peso por metro cúbico. Y es decir, 7 veces abajo del costo convencional. Y habría que hacer pruebas para ver si las aguas residuales que proceden de una planta que genera lactosueros pudiera dar resultados en una planta como la nuestra. En eso sí necesitamos, Tere, hacer pruebas de laboratorio, pruebas de tratabilidad, con la finalidad de ver si el sistema que estamos utilizando nosotros sería suficiente para poder tratar las aguas residuales en Zapotlanejo. Parece, doctor, que fueron todas las preguntas y comentarios. Muy bien. Le agradecemos mucho su participación, doctor. Muchas gracias por esta charla. Y bueno, a todos los que están conectados, seguramente posteriormente tendremos nuestra lista de reproducción en YouTube con todas las conferencias que hemos estado teniendo en estos días y los próximos días. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Ricardo Arechavala. Me da gusto saludarte.